El interés general cultural es uno de los grandes temas fundamentalmente que dominan ahora la literatura especializada en materia de cultura. Pero dentro del interés general cultural figura en una forma prominente, diría yo, como uno de los grandes ejes, desde luego, el patrimonio cultural y dentro del patrimonio cultural el monumento y sus entornos. Si uno lee nuestra ley de 72, una ley que proviene, como todos nosotros sabemos, del año de 72, obliga a una nueva lectura fundamentalmente en lo que respecta a lo que consideramos como las zonas arqueológicas, culturales y estéticas. El México del 72 no es, desde luego, el México del año de 2016. Y esta nueva lectura, que de alguna forma quiero proponerles, va en consistencia fundamentalmente con lo que yo puedo considerar como una adecuación más puntual fundamentalmente acerca de lo que significan los fenómenos culturales en nuestro país. Quisiera yo partir de una constatación. La constatación es que no existe un patrimonio cultural único. Antes, al contrario, el fenómeno patrimonialista se inserta en el vínculo existente entre el ser humano y las comunidades, en donde el monumento se convierte en un portador de una continuidad simbólica, en un vector de una significación cultural. El monumento asegura el testimonio del pasado para el futuro, para el avenir. Por lo tanto, considero, en mi particular punto de vista, que sostener en singular la noción de patrimonio cultural no corresponde a los fenómenos culturales actuales. La consecuencia es clara. Existen tantos patrimonios culturales cuanto territorios existan en un país como nuestro de una gran diversidad, pero sobre todo tantos patrimonios cuanto sean sus herederos culturales. El patrimonio cultural existe por la apropiación que de él hace la comunidad y por su transmisión. Un patrimonio o los patrimonios culturales son una realidad evolutiva. Su carácter testimonial lo caracteriza y lo modela incesantemente. Su valor patrimonial se nutre de esta constante reapropiación que de él hace la propia comunidad. La diversidad patrimonial pertenece, pues, a esta red relacional que lo vincula a una comunidad. Un monumento se convierte en parte integrante del patrimonio cultural en la medida en la que la comunidad se lo apropia y lo reivindica como su legado. La comunidad se lo apropia como una parte viviente de su cultura y de su personalidad y decide transmitirlo a sus sucesores, a las generaciones futuras, ya enriquecido y ya personalizado por esta apropiación. Es por ello que, si me permiten parafrasear a Fernand Braudel, los patrimonios culturales son infinitamente diversos. Por ello, el patrimonio cultural encuentra su entorno natural en el ámbito rural como urbano a través del paisaje. Las zonas arqueológicas, históricas o artísticas, en su diversidad y en su pluralidad, cobran relevancia porque aseguran los elementos patrimoniales. El paisaje, en consecuencia, se convierte en un proyecto cultural. El proyecto cultural que está asociado a una historia, que se inscribe en el presente para asegurar el territorio del futuro. En esta nueva tendencia, a los patrimonios culturales se les conceptualiza como portadores, como lo sostengo, como un proyecto cultural, como testigos del pasado, insertos en la vida del presente de la comunidad, como un fermento para el futuro cultural de nuevas generaciones. Los patrimonios culturales están asociados, por lo tanto, a la diversidad tipológica, por una parte, y por la otra, a la dispersión de cada tipología en el tejido urbano, que es una de las características, en mi criterio, de las ciudades mexicanas.
todo monumento desarrolla una dependencia con su entorno, con su zona de interés cultural. Conforme al texto de nuestra legislación, al contexto, a la zona de interés cultural o al paisaje del monumento, como se quiera denominar, se le considera en la medida en la que constituya una dependencia visual, histórica o estética con el monumento. El contexto o zona de interés cultural ahora del monumento refleja una percepción antrópica, diría yo, del paisaje urbano cultural. Las zonas de interés cultural corresponden a un territorio cuya delimitación corresponde a una lógica urbana, arquitectónica y paisajista de protección valiosa y valorada. Tenemos ahora que a los objetivos tradicionales de protección y de puesta en valor que caracterizan a las zonas, es importante agregar nuevos objetivos, como son los de orden cultural. Estos nuevos objetivos se asocian ahora a los anteriores, como son los estéticos y a los arquitectónicos. Pero ¿cuál es el proceso evolutivo del paisaje? El entorno del monumento se evaluaba hasta épocas recientes en la medida en la que constituye una dependencia visual y estética del monumento. La nueva percepción, empero, inscribe al contexto, a su entorno, a su zona de interés cultural en lo sucesivo, en las estrategias de proyectos urbanos para convertirse en un vector de reflexión para un desarrollo sostenido del entorno. Participa de la dinámica de los territorios y corresponden a una técnica. ¿Cuál es esta técnica? Esta técnica que traduce la voluntad de adaptar las políticas públicas a espacios determinados, que se caracterizan o que deben caracterizarse por ser espacios de integración. Es en esa forma en la que los patrimonios culturales encuentran sus moldes, ahí se moldean, y se moldea el patrimonio cultural en el ámbito rural o en el urbano a través del paisaje. La gestión concertada de los elementos patrimoniales en su diversidad y en su pluralidad, en el acceso a los monumentos históricos, estéticos o arqueológicos, concierne a los territorios como entornos que cobran cada vez mayor, si no independencia, sí por lo menos una mayor autonomía. Es en esa forma como se puede considerar el paisaje urbano-rural como un proyecto que se ve asociado a una historia, que se inscribe ahora para ser el territorio del mañana. Si esto es cierto, entonces el patrimonio cultural también se le puede conceptualizar también como portador de un proyecto cultural. En esa forma, los elementos a considerarse en el criterio son los siguientes. La persuasión social. Nuestra señora directora general ya había destacado lo importante fundamentalmente que significa la persuasión social, que involucra fundamentalmente como uno de los agentes importantes a la sociedad civil, como uno de los importantes militantes fundamentalmente en el patrimonio cultural. Las servidumbres estéticas. Pero un poco por la digresión, soy abogado y a veces es difícil quitarse la coraza de abogado, entonces me voy a permitir determinar algunos elementos técnico-jurídicos, si me permiten. Las servidumbres estéticas, servidumbre es un término jurídico. La elaboración de una servidumbre en un sentido técnico-jurídico, como el monumento como elemento dominante y el entorno o zona de interés cultural como el elemento sirviente. La servidumbre tendría como objetivo la salvaguarda de la estética. En esa forma, habría que darle al interés estético, y eso es lo relevante, al interés estético se tendría que darle efectos de interés general. Ello implicaría, desde luego, provocar que emergieran una variedad de definiciones y de aprehensiones del entorno del monumento que se articularían en la protección del monumento. Las zonas culturales, en nuestra legislación,
deben reconceptualizarse como zonas de protección, ya que delimitan un perímetro de intervención indispensable en la protección del monumento y deben de inhibir la emergencia de eventos visuales nocivos. El perímetro de protección adquiere la construcción de una servidumbre y fundamenta una política de salvaguarda y estética. Debe considerarse que este perímetro de salvaguarda, de protección, tiene un carácter evolutivo necesariamente y que debe ser constantemente redefinido. Todo proyecto urbano, y esto es importante, todo proyecto urbano debe considerar las perspectivas monumentales que conciernen el acceso a los monumentos y a su salvaguardia. La perspectiva monumental y el acceso a los monumentos debe coincidir con la naturaleza estética de la servidumbre a partir de la percepción visual. Por lo tanto, debe rechazarse todo aquel proyecto que pretenda alterar el carácter histórico intrínseco del monumento y la viabilidad de su lectura histórica. Tanto este carácter como su lectura histórica se modelan sobre el interés arquitectónico del monumento, de su estilo, de su carácter, de su perenidad y debe ajustarse a la tipología de la arquitectura prevaleciente. Estas servidumbres permiten desarrollar medidas de preservación del entorno o de los monumentos como un marco jurídico de referencia en la que se puedan implementar políticas públicas de salvaguarda. Existe una clara afiliación, nuevamente habla el abogado, entre el acceso del monumento y la protección de las perspectivas monumentales. Esta afiliación introduce los límites materiales en la definición particular de la protección del monumento. Al entorno del monumento se le evaluaba por el acceso a este y en la medida que tuviera una dependencia visual y estética. A esta relación de dependencia entre el monumento y su zona de interés cultural se le conceptualizó como una servidumbre estética que confería un aspecto relevante al criterio óptico o de visibilidad. El entorno se le concebía como un elemento que gravitaba en torno al monumento. A la fecha, el entorno del monumento es apreciado de manera intimista y se le conceptualizaba por su dependencia directa con el monumento. Otro elemento, la plasticidad. El perímetro de protección debe ahora comprender el conjunto de inmuebles y de espacios públicos que participan en el entorno del monumento con el objetivo de salvaguardarlo o bien de mejorar su calidad. Se reafirma, por lo tanto, esa servidumbre visual que desdibuja, y esa es la hipótesis que estoy introduciendo, la dependencia del entorno con el monumento y hacia el entorno más sensible. Es un argumento más que debe considerarse en torno a la autonomía de la zona de interés o del entorno del monumento. La protección del monumento y de su entorno desde ahora deben modelarse sobre los principios de solidaridad y de renovación urbana. Es, por lo tanto, imprescindible identificar y localizar los elementos del paisaje urbano o rural, delimitar los inmuebles y los espacios públicos, de los monumentos y sitios que deban ser valorados y desarrollar las disposiciones que aseguren su protección. El entorno del monumento como un instrumento de valorización del patrimonio. Ese es otro de los argumentos. La tendencia actual, quiero ser claro, en la literatura especializada, es neutralizar el carácter de dominación del monumento respecto a su entorno y conferirle al entorno un carácter autónomo. El perímetro de protección de acceso al monumento se convierte en una entidad propia que delimita un espacio que debe ser preservado, que si bien gravita alrededor del monumento, cobra cierta autonomía del vínculo de dependencia visual y estética que tradicionalmente había caracterizado al vínculo entre el monumento y su perímetro determinado.
Esta última evolución, este último proceso evolutivo, conforme al cual la protección del monumento integra la de la vecindad, puede prefigurar una aproximación en donde el espacio que participa del entorno del monumento contribuya a preservar el carácter y a mejorar la calidad tanto del monumento como del espacio que lo circunda. Esta nueva concepción encuentra su fenómeno en los servidumbres visuales que determinan el vínculo entre el monumento y su acceso en el perímetro de protección. Para terminar, ¿por qué el interés cultural? ¿Por qué el interés general cultural? El interés general cultural no es otra cosa que un mecanismo que debe asegurar la transmisión de conocimiento y debe preservar el interés de las generaciones futuras. Muchas gracias.